Seguimos en Todo es Política y estamos con entrevista. En el estudio se acercó Jorge Berry, quien es veterano de Malvinas de Ituzaingó y está a cargo de la Dirección Social y Cultural del Veterano y Malvinas del municipio de Ituzaingó y fue soldado del Regimiento de Infantería número 1 en 1982. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá, Jorge. Y bueno, estamos en víspera de lo que son los 44 años de la gesta de Malvinas. Imagino que muchísimos recuerdos se remueven, ¿no? El volver también a recordar y recontar esas historias vividas en distintos ámbitos, ¿no? Porque en la escuela, en distintas charlas, es muy pedido ese momento de poder revivirlo. Si te preguntan cuál es el recuerdo más vivido que tenés de lo que fue ese momento, ¿no? De cuando te enteraste de la guerra, de cuando te convocaron, cuando viajaste, ¿cuál lo marcarías? Yo tengo, hoy a la mañana había estado acá y recordé dos o tres momentos, y hay uno que sé que siempre lo tuve presente, es en la vuelta. Bajaba de un prisionero en un barco inglés en Puerto Madryn. En el descenso, el puerto en ese momento había pasado el famoso día el día que Madrid se quedó sin pan, había sido unos días antes, o sea que nuestro recibimiento no fue con mucha gente. El puerto estaba prácticamente vacío y es inmenso. Un día de sol, como no veíamos hacía meses. Poca gente, pero bueno, había una hilera de marinos que nos abrazaban a todos los que estábamos bajando. Eso me quedó grabado en la memoria. Y luego subimos unos colectivos de línea. Y lo primero que hacía el colectivo es poner un tango. Amén. Y tengo esa imagen completa, digamos, del descenso del barco, que era un transatlántico de pasajeros muy grande. Ese descenso largo, el abrazo inesperado. Y después una larga recorrida en un colectivo de los viejos Mercedes, por el puerto, por el gran puerto que tiene Madrid, sol y escuchando un tango, era como un sueño. ¿Y con qué sensación te fuiste y con qué sensación regresaste? No, yo creo que regresé muy choqueado, o sea, no sabía qué me esperaba. Si bien tenía voluntad de estar con mis compañeros en esto que estaba pasando, de compartir con ellos esto que iba a pasar. ¿Sentías la responsabilidad de ir a esa guerra? Sí. Yo era soldado, o sea, era conscripto, pero estaba cumpliendo funciones de soldado. El país había entrado en una guerra y posiblemente me tocara a mí, por ahí no me tocaba, muchos compañeros no fueron. En la unidad, en el Regimiento 1, se formó una compañía especial para viajar a Malvinas. Más de la mitad del regimiento no viajó, se quedó en el continente, en el sur. Y no porque tuviéramos condiciones superiores a los otros, sino fue el azar de cómo se armó esa compañía. Y nos tocó viajar, y también nos preguntábamos, charlando nosotros, qué hacíamos, qué pensábamos. Y yo siempre también, bueno, es otra cosa que recuerdo, es una charla de noche en el cuartel, y que todos dábamos por... No nos parecía nada raro de que si hubiera una guerra, nosotros siendo soldados no tuviéramos que ir. Teníamos la responsabilidad de cumplir con eso. ¿Nunca se imaginaron que iban a estar sin herramientas necesarias como para poder enfrentar el conflicto? No, para había nada, teníamos 18 años y nos claro. comíamos el mundo. No pensábamos que nada nos iba a pasar. Claro. Y entre comillas, también hay una parte que era una aventura, mayúscula, digamos, íbamos a participar de algo que nadie participaba, ni nuestros padres. Y eso fue en la ida, ¿no? En la convocatoria, en saber que te habían convocado para ir a la guerra. ¿Y la vuelta cómo fue? Hay una diferencia de nosotros cuando fuimos todos, inclusive la superioridad, o sea, los superiores nuestros directos, no pensaba que iba a haber guerra. Ninguno pensaba que iban a luchar, que íbamos a estar en una situación de guerra, íbamos a estar armados, con posiciones, esperando un enemigo, un dispositivo, tropas, distinto tipo de armas, bueno, estar con otras unidades que no conocíamos. Pero que no iba a haber enfrentamiento. Claro, todos, inclusive nuestros jefes, y ellos no es que nos mentían, ellos tampoco lo sabían. Todos pensaban que no iba a pasar nada. Y estábamos cumpliendo la rutina de lo que había que hacer formalmente. Ahora, el 1 de mayo, por lo menos la guerra ya había comenzado hacía 20 días en Georgia. O sea, ya Gran Bretaña había recuperado Georgia para aproximadamente mediados de abril. El 1 de mayo nosotros recibimos el primer ataque. O sea, se abrió el día con aviones volando sobre nuestra cabeza
y barcos tirando desde el mar bombas de gran poder. O sea, ahí nos cambió todo lo que pensábamos. A todos, porque si uno escucha... Bueno, hay un programa muy bueno en YouTube que se llama Voces de Malvinas, que son entrevistas limpias a veteranos. El veterano habla todo lo que tiene ganas de hablar, cuenta su vida personal, o sea, antes y después y durante la guerra. Y va a encontrar ese punto de coincidencia en todo. O sea, cómo las cosas les cambiaron a todos a partir del 1 de mayo. En los que estábamos en la isla, ¿no? Claro, sí, los que están ahí. Ahí nos dimos cuenta que era más difícil volver atrás. Claro. Y que estaban preparados o no, que no lo sabíamos. Claro. No lo sabíamos. De hecho, con el correr del tiempo, digamos, las diferencias estuvieron en los apoyos de combate más que en las armas con las que se combatieron. Porque posiblemente los fusiles fueran iguales. Perdón. La ropa, ellos también tuvieron problemas. Ellos le robaban el calzado a los puertos argentinos porque el calzado ya era malo. Claro. Ellos tuvieron menos tiempo que nosotros a la intemperie. Ellos llegaron, desembarcaron recién mediados de mayo, pasado mayo, y nosotros estábamos desde principios de abril. Y o sea, todos vivíamos, ellos y nosotros, a la intemperie. Claro. O sea que la ropa se daña mucho. La comparación acá es el que anda en moto, se da cuenta de eso. Que está constantemente expuesto a lo que pasa en la calle. Bueno, allá hay un clima casi antártico. Estamos en pleno mar, en el Atlántico Sur, que es bravo, y nosotros teníamos prácticamente todos los días llovía. Todos los días. Claro. Y casi no veíamos el sol. Bueno, y el regresar acá, ¿no? el recuerdo ese que tenés, claro, es ese sol que te recibió, ¿no? Ese sol amplio y claro, que y si salía el sol era nada, era una cosa que se movía en el horizonte y pasa. Y seguía. Rápidamente. Y después, bueno, hubo un proceso largo en cuanto a lo que es el reconocimiento de ustedes, de esa presencia, de esa lucha, de las vidas que quedaron allí y las vidas que se perdieron después, ¿no? Posguerra, por la falta de acompañamiento de un Estado y de una sociedad. Hubo que reconvertirse todo el tiempo y hubo distintos gobiernos que o no los reconocieron u otros gobiernos que sí pusieron en valor las vidas que se perdieron y el trabajo que realizaron, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora actualmente después de estos 44 años? Desde que vine prácticamente estuve en organizaciones de veteranos distintas. Y yo lo miro en perspectiva como siempre, como que fuimos agregando cosas. Y mucho de lo que pasó, la mayoría de lo que pasó es causa del trabajo de los veteranos en todo el país, en todos los lugares de todo el país, porque fueron los veteranos que mantuvieron el tema vivo, porque no sé, en los años 80 no había murales de Malvinas en los barrios. Al contrario, no se hablaba de Malvinas. No, en los años 90 capaz que tampoco. Esto fue creciendo, pero por una insistencia de los veteranos en no perder el tema. Y la motivación que tuvimos nosotros desde un principio, la mayoría, en su interior, la motivación es que no se olviden de los compañeros caídos. O sea, pues nosotros sabemos en qué, más o menos todos sabemos en qué circunstancia murieron en la guerra. Y también los que murieron posguerra. Entonces asumimos esa responsabilidad y bueno, y de ahí que no paramos con diferentes gobiernos, con diferentes situaciones. Y mismo cuando hubo periodos en que los centros se metieron hacia adentro, eso terminó floreciendo porque se metieron hacia adentro y trabajaron en sus comunidades. No salieron a protestar a Plaza de Mayo. Nosotros cuando empezábamos hacíamos marchas al obelisco, al Congreso. Yo vivía en Cava en ese momento. Y acá se trabajaba mucho acá en el barrio, entonces los veteranos se volvieron conocidos en su comunidad. Tanto por su difusión de la tarea como participando en actividades que no eran de Malvinas como veteranos. Entonces que se creó una afinidad, por eso también en todas las comunidades hay un ida y vuelta de los veteranos. De hecho nosotros, por ejemplo, tratamos de ligarnos ya hace unos años a las campañas que hacen las familias TEA, que el 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Entonces, bueno, relegar nuestro día en pos de otra lucha, como participantes, no como nosotros llevar la palabra. Sumar, ¿no? Claro, sumar como institución, como que también somos un integrante distinguible en la comunidad y poder
centrar nuestro apoyo ahí, acompañar. Y bueno, todos las organizaciones de veteranos tienen sus motivaciones. Claro. Nosotros creo que, por eso yo lo veo todo como positivo. O sea, hemos crecido mucho a pesar de las circunstancias, hemos cambiado y muchos nos hemos visto gratamente obligados a aprender, porque fuimos a la guerra siendo soldados y sabiendo manejar un arma. Después tuvimos que aprender por qué habíamos ido. A conocer la historia de Malvinas, toda la historia de Malvinas, que es grande, había empezado en 1833, y bueno, cuál es la situación actual, ¿no? de la ocupación inglesa. O sea, tenemos un cuarto de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera, y esto desde los 40 que no se pone en tela de juicio. En los debates presidenciales no está el tema Malvinas. No estuvo, pero también en un momento no manifestabas de todo lo que se impulsó desde los centros de veteranos, desde esta unión y el de buscar qué es lo que es necesario como para mantener viva la memoria de lo que sucedió y también el reconocimiento. Pero lo que es cierto también, por más que se impulse, si no hay un acompañamiento estatal, es muy difícil un reconocimiento desde el Estado, ¿no? Y no sucedió todo el tiempo y da la sensación de que en este contexto tampoco está sucediendo, porque no se valoriza el reconocimiento de las Malvinas como propias, sino que se relativiza un poco y dice, bueno, que decidan ellos qué es lo que quieren hacer, cuando es parte de nuestro país, ¿no? Eso hay que y es contraproducente, sostenerlo. Es un mensaje muy fuerte que viene de una autoridad del Estado. Es como un maestro que te está diciendo en el aula, no este tema que lo decidan otros, y realmente para tomar conciencia de que tenemos el terreno ocupado tenemos que plantear esta situación. O sea, no podemos ir a una guerra, pero sí tenemos que tener una política para recuperarla. Y si nosotros pensamos que decidan ellos, no tenemos ninguna política. Sí, por eso te digo, el acompañamiento del Estado también es fundamental como para poder avanzar con todas las situaciones, seguir sosteniendo viva la memoria y seguir sosteniendo que Malvinas son argentinas. Y, por ejemplo, desgraciadamente estamos hablando de nuestro presidente, ¿no? Y nuestro presidente en campaña alabó a Margaret Thatcher. También yo lo veía de la misma manera, porque es un mensaje muy fuerte. Podemos nosotros estar en un bar y yo decirte me gusta como Margaret Thatcher hace tal cosa, pero lo hablamos entre nosotros o con alguien más. Pero una persona que tiene ascendente sobre un montón de gente más y que además tiene un micrófono para hablar por cadena nacional, la verdad es que transmitir ese mensaje, es bravo. Y en eso también pienso en las juventudes, ¿no? Que por ahí no están tan empatizadas con lo que pasó, quizás informadas también acerca de la situación de las islas, de por qué, de cuándo comenzó, de qué es lo que pasa, de la guerra, y escuchar estos discursos también facilita tener una opinión muy liviana sobre el hecho. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves? Porque ustedes visitan escuelas, hacen charlas, están muy en contacto con las juventudes principalmente, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que ven ustedes? Lo que hay... Viste, como todas estas cosas son dependen de los momentos, también son criticadas. Por ejemplo, tenemos compañeros, gente del sector que reivindica Malvinas, que dice que es poco, o sea, quedarse con el tatuaje, la pintada, la charla con los secundarios. Parece como muy poco, pero a otros lo vemos como una puerta de entrada para poder hablar de otras cosas. Yo ya hace unos cuantos años, y varios compañeros del centro lo hacemos, nosotros vamos a las charlas a las escuelas con un mapa bicontinental. Bicontinental, fundamental. No importa si no hablamos del mapa, o que el veterano no esté capacitado para transmitir, pero es la necesidad de que esa presencia, de que nosotros como... Supongo que a vos te va a pasar lo mismo, a mí me pasó toda mi etapa escolar, vi otro mapa. Y tenía una idea de otra Argentina. Con el mapa bicontinental nosotros entendemos que no estamos en el centro del país, que Ushuaia y Malvinas es el centro del país, que la cantidad de kilómetros que tenemos ocupados y que somos más mar que tierra. Y que no estamos pensándonos a futuro para ocupar ese mar. O sea, no estamos forzando al Estado a que haga eso. Sí, tal cual. Y bueno, eso es una política que llevan adelante cada vez que visitan las escuelas. Y hablando de desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que ves a ustedes como veteranos en torno a lo que tiene que ver con la política, la cultura, lo emocional inclusive, ¿no? Bueno, en todos estos cambios tardan mucho, inclusive
digamos, en la intelectualidad, los que escribían novelas, hacen películas, también tenían, entre comillas, eran desmalvinizadores. Porque venían de una concepción donde lo único que se podía transmitir de Malvinas era cómo había sufrido el soldado conscripto. Que había pasado hambre, que había pasado frío. Era lo único que se sabía de Malvinas en los años 80 y principios de los 90, y todavía se sigue insistiendo. Y muchos docentes fueron formados en esa idea. Mismo a nosotros nos pasaba que con el tiempo había docentes que nos decían, pero yo nunca me enteré de esto. Le contaban, nosotros tenemos el presidente del centro que combatió en uno de los montes de Malvinas, en una batalla más cruenta que había, y su relato emociona a todo el mundo, y las matas dicen, pero a mí nunca me lo contaron. O sea, ¿cómo no? Pasaron como en toda guerra, hay cosas horribles, gente que bueno, pierde el control para el mal lugar, y gente que se vuelve más solidaria, más compañera, genera unos vínculos imposibles de repetir en otros lados. Se dan todas las circunstancias porque es un momento extremo, en lo personal y en lo grupal. Y esto acaparó mucho, o sea, falta bastante para, no digo sentir pleno orgullo de lo que pasó en Malvinas, pero poner en valor de que nosotros, Malvinas, nos muestra quién es nuestro enemigo. Desgraciadamente tuvimos que pasar esa circunstancia de la guerra, a nosotros nos tocó directamente, pero esto es algo que si en 1806, 1807, cuando vino a Gran Bretaña a entrar a Buenos Aires, hasta esa fecha era como, estaba dibujado, porque la forestal, un montón de instancias en la política argentina estaban subordinadas a la política de Gran Bretaña. En 1982 estuvimos frente a frente y le vimos la cara, como dicen algunos. Y ahí se pone más claro la situación. Esto no quiere decir que sea bueno, sino que es una manera para pensarnos. ¿Quiénes son nuestros amigos? O con quién podemos llegar a arreglar las cosas o no. De poder tener una mirada más integral de lo que sucedió y cómo se puede encontrar también algún camino más viable que no sea la guerra, como para poder recuperarla. Y en las escuelas estamos medios obligados, hemos ajustado nuestro discurso porque hay que proponer, charlando con las maestras previo, posterior o dentro de la charla, esta necesidad de proponer una solución a disputas que no sea mediante la violencia. Entonces, estando en la escuela, la salida es capacitarse, ser mejor, expresar los conflictos en ese lugar, en el campo intelectual. Bueno, llevarlo a ese plano. ¿Viste? Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo me acuerdo con los 40 años, en todas las escuelas secundarias preguntaba quiénes pensaban estudiar una carrera relacionada con el mar, para disparar el tema de que la Argentina es más mar que tierra. O sea, no estamos... Yo le decía al chico, usted no tiene la culpa, somos nosotros los formadores, no le estamos enseñando a usted el país que tenemos. La importancia. Pero que se notara ese tema, no estamos preparando como país para ocupar ese lugar. Poner en tensión, ¿no? Que se debata, que eso es muchísimo. Y para cerrar, hoy en Ituzaingó van a hacer una vigilia, la lluvia como que modificó un poco los planes o movió un poco la agenda, pero contarles un poco a los oyentes cómo se va a realizar la vigilia el día de hoy. Bueno, la vigilia se va a realizar, como se tenía pensado en un primer momento, en la Plaza San Martín. A partir de las 19 ya, por lo menos el grupo de veteranos llega y empiezan a armar otras actividades. Este año hubo una idea desde la dirección, como es un año mundialista, y además se cumplen 40 años del gol de Maradona a los ingleses, de los dos goles, del gol en la mano y el otro de la jugada increíble. Entonces, bueno, recordar ese momento también, los ingleses, la arenga de Maradona a sus compañeros, bueno, ahí, y se nos ocurrió convocar a los clubes, a las famosas canchitas de Ituzaingó. Tímidamente convocamos, pero contamos una respuesta grandísima. Todos los chicos entusiasmados van a participar de la vigilia, por lo menos de la primera parte, porque sabemos que después se hace de noche y por ahí, van a estar hasta medianoche, Claro, nosotros y bueno, va a haber una parte con esa temática, más que nada también a través de lo de Maradona y ese partido, poner en valor el trabajo que hacen todos estos clubes pequeños que vemos todos los días, pasamos por la puerta, pero están haciendo un trabajo muy importante con los chicos. Están conteniendo un montón de chicos, inclusive a las familias, con esa actividad que es el fútbol.
Y bueno, se suman clubes de primera, el Ituzaingó vienen también. Para mí lo relevante es que estén estos clubes, claro, que los vemos todos los días a la vuelta de casa, los chicos pasan. Y que hacen un montón por la los por la padres comunidad. los acompañan Sí. a jugar, son los verdaderos motivadores Claro. de que los chicos se mantengan ahí y Bien. se puedan desarrollar en ese ámbito. Perfecto, así que bueno, aquellas personas que quieran acercarse, hoy a partir de las 19 horas, Plaza San Martín, lado sur A de las 9 de la noche Ituzaingó. va a haber un acto protocolar donde Mm. participan las autoridades municipales. Después va a haber música, ahí tenemos un espectáculo que sí va a ser con, bueno, nuestros vecinos, los constructores de fuego, pero que bueno, ahora esto con la lluvia no lo puedo asegurar en este momento. Claro, bueno, pero hay muchísimas cosas planificadas para poder Hay acompañar música, hasta medianoche, sí. haciendo esta vigilia por el 2 de abril, 44 años de la gesta de Malvinas, así que te agradezco muchísimo, Jorge. Gracias por la invitación. No, a vos por seguir transmitiendo todos estos valores, ¿no? Y seguir manteniendo viva la memoria y de lo que fue esta guerra, ¿no? Así que te agradezco muchísimo. Los invito a que se queden hasta las 18 horas en Todo es Política por la Radio Pública del Oeste, porque en un ratito nomás ya regresamos.